Ministro, buenos días. Difícil, decía usted, no tener un sitio mejor señalizado que este, ¿no? Y con más infraestructura. Y en términos de infraestructura, ahí sí vemos pues los límites de la infraestructura, ¿no? Si no hay cultura vial estamos fritos, ¿no? Así es, hay un tema del comportamiento que tenemos que mejorar, ¿no? Por eso son tan importantes estas campañas como Cambiemos de Actitud, que se hizo en el Ministerio, pero que ha tenido, digamos, la ayuda de personalidades del mundo de la radio, de la televisión, animadores, artistas, ¿no? Para ir creando conciencia. Antes de entrar efectivamente al tema de infraestructura, y siempre en estas fechas importa mucho, ¿no? Importa mucho no estar pendientes, volvemos a nuestra cultura vial porque lamentablemente pues los accidentes no campean, las víctimas mortales, y eso va mucho más allá, ¿no? O sea, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Y qué es lo que se debería, digamos, cómo se debería establecer ya como política de Estado? Porque en el pasado hemos visto cambios de cultura, hemos visto que es posible. Se habla mucho, ¿no?, del famoso cinturón de seguridad, que antes pues era una especie de excentricidad, ¿no?, en el Perú, y cómo sí se logró. Ahora lo que nos falta avanzar es mucho, ¿no?, por otro lado. Tenemos que tener siempre una estrategia que sea persistente. En los países que más han avanzado, y eso lo hemos sabido por, digamos, la colaboración que hay entre gobiernos, los países que más han avanzado son aquellos que suelen persistir en sus estrategias, ¿no? Y que luego de 20, 30 años llegan a los niveles que, por ejemplo, para nosotros hoy día pueden ser todavía muy deseados. Hace unos meses conversábamos con la ministra de Transporte de Suecia y nos contaba de que para el año 2025 Suecia se ha propuesto ya no tener un solo fallecido por accidente de tránsito. ¿Y cómo pueden llegar allí? Bueno, una estrategia que es persistente e integral. ¿Nosotros en cuántos estamos? ¿Recuerda usted, tiene el número en la cabeza? En el Perú estamos con unas 3.000 víctimas por año. El 98% de los accidentes se producen precisamente en zonas urbanas, ¿no? El 2% en las carreteras nacionales, que son las de competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero en víctimas, digamos, el 2% de accidentes genera en las carreteras, digamos, un porcentaje mayor. Entonces, una estrategia persistente, ¿no?, una política de Estado es lo que se tiene que hacer para llegar a los estándares de los países desarrollados. Para salir de la agenda estrictamente noticiosa, nos hemos enterado pues que hay un nuevo operador móvil, ¿no? ¿Cómo está el mercado en términos de qué tanto? Sabemos pues que el crecimiento de la telefonía móvil en el Perú ha sido pues aceleradísimo, ¿no? En ese sentido pues la posesión per cápita pues de celulares también es pues bastante significativa con respecto a la región. ¿Qué tan copado está el mercado, por ejemplo? Mira, 2015 ha sido un año en general muy bueno para las telecomunicaciones en el Perú. Yo creo que se han logrado avances importantes. Uno de ellos es el que tú mencionas. En diciembre de este año se cuenta ya con la entrada, con la solicitud de entrada de un quinto operador móvil, que es Virgin Mobile, y este es un operador móvil, se le llama virtual, porque opera en el mercado minorista. Los otros 4 operadores actúan en el mercado mayorista y minorista, porque son aquellos que, teniendo una infraestructura, ¿no?, ofrecen el servicio. En el caso de Virgin y de otros operadores virtuales que puedan venir, más bien van al mercado mayorista, compran capacidad, y con esa capacidad comprada y que es proporcionada o que se sustenta en la infraestructura de otros, ofrecen sus productos. Pero esto es lo que le importa al ciudadano, ¿no? Tener más empresas que van diseñando planes más adecuados a sus necesidades. Y veíamos que que Virgin entra mucho a un sector de un público joven, ¿no? Va a entrar allí. Si veíamos, por ejemplo, que Vitel iba mucho a un público popular, ¿no? Aquí entra a un público joven, seguramente pues tendrán desarrollos y planes específicos para ese sector, para ese rubro. Así es, las empresas van encontrando sus nichos de mercado, ¿no? Entonces, teniendo ya 5 operadores, las condiciones de competencia en la telefonía móvil son, digamos, mejores. ¿Y cómo vamos en el tema de...? Y luego, el reto también que tenemos en la telefonía móvil hacia el siguiente año es mejorar la calidad de los servicios. Y para eso eran importantes 2 cosas. Proveer espectro
lo cual se va a lograr con la licitación de la banda de 700 en el primer semestre del 2016. Y lo segundo es esta ley de antenas, con su reglamento y su instrumento ambiental. Ya ha ido avanzando en términos de las trabas que ponían pues los municipios, ¿no?, a la instalación de estas antenas, y que realmente se convirtió en un problema. ¿Se ha ido remontando esa situación? Con estas tres piezas, el instrumento ambiental, el reglamento y la ley, ahora se puede cerrar el déficit de antenas. Hay unas 13.000 antenas en el Perú y se necesitan otras tantas. Entonces, con esto, la calidad del servicio va a mejorar. Entonces, mejor calidad, más competencia, ¿no? Entonces, telefonía móvil está bastante, yo creo que encaminado, más aún que en el periodo de gobierno nos propusimos darle a 2.327 nuevos pueblos, nuevas localidades, el acceso a la telefonía móvil. Y estamos hablando de localidades que tenían más de 400 habitantes. Y lo bueno es que estamos terminando el año ya con 1.900, ¿no? O sea que vamos a llegar, de acuerdo a lo planeado, a esta meta de 2.327. Con respecto al tema de infraestructura en transportes, vial, uno de los, digamos, de los puntales que el presidente Humala quiso destacar en la CADE, que fue pues un discurso comentado, o sea, por un lado pues estaba el tema de educación, por el otro lado programas sociales, pero infraestructura fue el tercero. Y él destacó mucho todo lo que fueron el desarrollo en carreteras, ¿no? Cuando se hacen pues las críticas a este gobierno y se dice si cuánta obra ha hecho, uno ve por ejemplo a alguien como Alan García, que tiene pues no su referencia de obras y siempre hace las comparaciones. Humala pues decía cuánto se había avanzado ya en términos pues de vías carrozables, ¿no?, en el país durante este periodo. ¿Cuál es la realidad finalmente? Cuando hablamos de números fríos en términos de infraestructura de transportes, ¿de qué estamos hablando durante este gobierno? Bueno, si me permites, quisiera terminar lo que te quería comentar de telecomunicaciones e inmediatamente voy a rápidamente, por favor. Porque es importante distinguir lo que es telefonía móvil de lo que es Internet y de lo que es televisión, digamos, los servicios que una persona debe tener. Y lo que yo te comentaba es que en telefonía móvil, con más competencia, con lo de la ley de antenas, que va a permitir más calidad, con el acceso en la parte rural, y tenemos un programa también con el operador de infraestructura móvil para la parte de selva. Yo creo que ese tema está encaminado. Pero lo más importante en el año 2015 en telecomunicaciones han sido los avances en lo que es Internet, ¿no?, en lo que es el despliegue de fibra para Internet de alta velocidad. Y allí, digamos, ya está ahorita desplegándose la red dorsal, pero también estamos muy avanzados con las redes regionales de fibra. En la selva ha sido pues revolucionario. Y además, ¿no?, el programa de selva, ¿no?, que ya está. Entonces, hemos licitado este año 8 regiones. Son 8 regiones que van a tener la Internet de alta velocidad como existe hoy en Lima. Estamos hablando de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Lambayeque, Cusco, Piura, Tumbes y Cajamarca. Y el próximo año vamos a seguir con Amazonas, Ica, Lima, provincia. Eso ¿no? Por supuesto para los ciudadanos es vital, pero también pues para la gestión misma del Estado es absolutamente central. Porque con esto tú realmente vas a permitir o vas a abrir la posibilidad de cosas como teletrabajo, telesalud, teleeducación. O sea, necesitas una enorme capacidad, ¿no?, para la Internet. Con la Internet social tenemos lo mínimo, ¿no?, que es informarnos. Pero este gran salto también yo creo que es importante. Y entonces los retos del 2016 van a estar en el lado, por ejemplo, de diseñar el tercer servicio, ¿no?, televisión para zona de selva, ¿no? Ahora, yendo a la pregunta que tú decías, me parece que desde los años 90 hemos tenido una recuperación en la infraestructura y una progresión que se acelera. O sea, en la administración Fujimori de los años 90 ya se empezó con el diseño de algunas concesiones y se recuperó la infraestructura que se había perdido en la década del 80. Luego vino la administración Toledo, que reforzó mucho la rehabilitación también y comenzó a trabajar programas que después serían lo que hoy día sería pues el Provías Nacional, ¿no? Claro. Le dio mucha importancia a eso. En la administración García dimos un salto importante. Teníamos unos 8.500 kilómetros
8.000 kilómetros de carretera pavimentada y se saltó a unos 12.000, o sea que fue un salto importante. 12.500 fue lo que recibió. De 8.500 a 12.000, ¿ya? ¿No? 12.500. Y ahora estamos este gobierno se ha propuesto saltar de 12.500 a 20.000. Y eso es lo que se tiene que entregar en julio del 2016. Ya estamos muy cerca de lograr eso. Pero no solo... Esos 20.000 nos van a dejar en términos porcentuales... en 86%. 86%. Sí, del 53% que se recibió. Y estamos dejando, ¿no?, encargados con estas 30 licitaciones que hemos hecho, de unos 16 corredores y otros 14 proyectos de carretera. Los hemos hecho en un espacio de tiempo muy corto y es un récord histórico. Encargados unos 3.000 kilómetros más. O sea que el salto va a ser en realidad entre lo que se hace y lo que se encarga de unos 12.500 a unos 23.000. Efectivamente, pues hay casos como los de Ayacucho, ¿no? La propia gente que circula por ahí, que es notable, ¿no? El cambio para ¿no? Y otros tantos, Amazonas, ¿no? El propio Huancavelica, creo que ha tenido pues un salto bastante interesante. Lo que se está preparando y haciendo para Huánuco también es sin precedente. Y entonces, pero yo quería comentarte lo de la progresión. El objetivo es que toda la red vial nacional esté asfaltada. Y una vez que lo tengamos allí, sigue la siguiente etapa, que tiene más sentido con diversificación productiva, que es unir a los grandes centros productores en cada región, en cada provincia en realidad, por una red pavimentada a la red nacional. Eso es un programa que se llama ProRegión, que tiene unos 13.000 kilómetros más. Entonces, la idea es que cada administración vaya mejorando los récords de la anterior, ¿no? Y yo creo que de esa manera se va a cerrar la brecha de infraestructura. Ahora, en esta administración también ha sido, yo creo que notable el avance en lo que son las dobles calzadas. Se recibieron 390 kilómetros de dobles calzadas y se van a dejar más de 1.100 kilómetros, ¿no? O sea, allí mismo hay un salto, pero se están dejando no terminadas, pero en ejecución otras 400. Entonces, yo más que comparar entre administraciones, que creo que esta ha hecho más que ninguna otra, lo que digo es... Hay una continuidad, hay una línea de continuidad y lo que deberíamos ir a más. Es que la siguiente administración haga más todavía. Esto va por el lado de lo que son vías. El lado... digamos, de trenes, ahora que se habla pues de trenes bala, ¿no? Y las propuestas pues electorales que de repente las podemos comentar un poco. ¿Qué está pasando con la línea 2? ¿Tuvo sus retrasos la línea 2 del metro? ¿Está ya encaminado eso? ¿Cómo usted se va a ir o el gobierno se va a ir en qué exactamente con respecto a la línea 2? La línea 2 del metro es el proyecto de infraestructura más grande. Es la joya de la historia, de la corona. Así es. Y eso plantea unos retos importantes. Digamos, la línea consiste en un conjunto de infraestructuras, algunas de las cuales se repiten. Por ejemplo, un pozo o una estación, ¿no? Es un sistema donde tenemos un pozo cada kilómetro y una estación cada kilómetro. Y entonces, entre pozo y estación tenemos 500 metros, ¿no?, de distancia. Entonces, ¿qué tiene ahorita Línea 2? Que superar el tema de los estudios de ingeniería para las estaciones. Los pozos ya empezaron a construirse, como se puede ver, pero las estaciones son, digamos, obras más grandes, ¿no?, y más importantes. Pasados los estudios de ingeniería, cosas en lo que están ahora, se replican las estaciones a lo largo de los 35 kilómetros. Entonces, ese es el reto que tiene Línea 2 en este momento. ¿Para cuándo calcula usted que los pasajeros se van a poder subir a la Línea 2? La Línea 2 está diseñada para hacerse en 3 etapas. Pero quería mencionarte que el viceministro nos informaba ayer que en marzo del año 2016 ya llegan además las tuneladoras, que son el tercer elemento. Porque yo tengo los pozos, tengo las estaciones, ¿no? Los primeros 5 kilómetros el túnel lo vamos a hacer con una metodología más convencional, pero el grueso del esfuerzo con los 35 kilómetros son 2 tuneladoras, ¿no? Y en marzo llega ya la primera. Se hizo una prueba, ¿no? En Alemania, y creo que se mostró ya, digamos, cómo están estas grandes tuneladoras. ¿A fin de año podremos...? Entonces, ahora hablando de las etapas. En el tramo hay una primera, priorizado 1A, yo sé. es uno donde tenemos que ir de Santa Anita
a Evitamiento. Exacto. El 1B es ya de Ate a la Plaza Bolognesi, ¿no? Y el tercero es evidentemente terminar la obra hasta el Callao, incluyendo el ramal de la línea 4 al aeropuerto y al óvalo 200 millas. Entonces, ¿qué se había previsto? Que en el año 2016 ya esté el tramo priorizado 1A. Ahora sabemos que vamos a ir a unos meses del 17. ¿Por qué? Si, para llegar en el 16 habíamos puesto en el contrato 120 días para liberación de interferencias y expropiación. Que eso fue bastante 4 meses complicado. es una cosa que para un proyecto de esta magnitud resultó siendo muy ambicioso. Entonces, simplemente hay que sincerar esto, pero yo creo que ya estamos en un horizonte, empezamos el 16, 17, y entonces todo ese primer tramo va a estar ya servido, ¿no? ¿En qué se va a dejar, dos preguntas breves con respecto a este rubro, en qué se va a dejar la línea 3? Y se está hablando, hoy hay noticias sobre pues las discusiones para instalar metros en varias ciudades del país. ¿Es viable esto? ¿Tiene pues un horizonte definido? Pero respóndame primero pues lo de la línea 3. Sí. ¿En qué se va a quedar la licitación? Entonces, en metros, línea 3 es importante, porque con línea 1 que ha querido este gobierno, ha querido extenderlo hasta San Juan del Lurigancho, cosa que ya se logró, ¿no? Había que cumplir con esa primera meta. Luego, lo segundo, con línea 1, es lo que estamos haciendo ahora, mirar la duplicación de la capacidad. Línea 2, ramal de línea 4 y línea 3. Línea 3 lo vamos a dejar en estudios para que la siguiente administración, digamos, haga la concesión, ¿no? Y eso lo hemos ido madurando a lo largo de estos meses, porque nuestro primer objetivo era tener la concesión en el año 2016. Pero como las fechas dan ya muy pegadas a la siguiente administración, creemos que es mejor consultar con la siguiente administración. Mira, este es el proyecto de línea 3, creemos que es un proyecto absolutamente esencial para que Lima sea una ciudad sostenible, ¿no? Y contarles las características del proyecto, mirar algunos detalles, como por ejemplo que la línea 2 tiene que construir una de las estaciones de línea 3, que es donde se cruzan en Garcilaso de la Vega con Colón. Entonces, esos temas. Pero línea 3 ya estaría también, digamos, lista para ser concesionada. Rápidamente, sí, con respecto a provincias. ¿Qué cosas y con respecto a las provincias, hoy día en Lima vivimos el problema de la congestión. Eso genera además accidentes. No queremos que lo que le ha pasado a Lima le pase a otras ciudades. Entonces, debe haber con tiempo de anticipación la solución del transporte masivo, ¿no? ¿En qué ciudades? Empezando por Arequipa. Ya lo estamos viendo, ya estamos viendo que Arequipa se ha complicado. Huancayo, Chiclayo, Trujillo y Piura. Son ciudades muy grandes donde tenemos que saber primero cuál es la modalidad que tenemos que poner allí. En una área urbana tenemos siempre la opción del monorriel, de un BRT, que es el nombre técnico de tener un metropolitano, o sea, una vía segregada con buses grandes, ¿no? Luego está un tren ligero o tranvía, y luego puede ser un tren pesado que típicamente es subterráneo. Entonces, es un tema técnico, hay que saber. Y en eso estamos para el año 2016. Queremos saber cuál es la mejor solución y luego, de acuerdo a cómo venga el presupuesto, rápidamente y antes que estas ciudades se congestionen más, implementar estos proyectos. Nos ha ganado el tiempo, pero como última pregunta quería preguntarle también rápidamente el tema de las APPs. Finalmente, ¿en qué estamos? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿No? Porque siempre el interés con las APPs es muy grande. ¿Y ha funcionado, no ha funcionado? ¿Dónde hay que destrabar este tema con respecto a su sector en transportes y comunicaciones? En el Perú, si tú comparas cómo funciona el modelo de concesiones y lo que tenemos hoy día de las iniciativas privadas cofinanciadas, se ve todavía una diferencia. Pero, ¿cuál es la diferencia? En uno tenemos mucha experiencia, el otro es nuevo. Entonces, ¿qué cosas se están haciendo? Con las dificultades que se han encontrado, se están viendo cuáles son los problemas que tienen los proyectos para destrabarlos. Hay una tercera ventana importante que se presentó en el año 2015. Entonces, ¿qué cosa es lo que viene? En las siguientes semanas decir, de la tercera ventana, estos son los proyectos
que han sido seleccionados, ¿no? En Proinversión, digamos, se ha hecho un trabajo a lo largo del tiempo para escoger entre un número muy importante de proyectos y con esos trabajaremos, ¿no? Entonces, esto es, con los que de las ventanas previas, destrabarlos y encaminarlos, y con los de la tercera ventana, empezarlos. Eso es en lo que estamos. Esas trabas puntualmente, más o menos, ¿cuáles son las que se reproducen, las trabas? Para nosotros, dos proyectos importantes que han, digamos, tenido algún problema han sido estos proyectos de carreteras, donde existían PIPs, proyectos de inversión, ¿no?, activos. Entonces, el reglamento lo que decía es que para que la APP funcione, ¿no?, no teníamos que tener proyectos de inversión abiertos, digamos, en el ámbito de esta APP, ¿no? Entonces, tenía que estar despejada la vía, ejemplo, por decir ¿no? algo. Provías Nacional hizo el expediente técnico de la carretera Ollón-Ambo. Entonces, pero ahí tenemos la iniciativa privada. Entonces, la iniciativa privada tiene que detenerse hasta que terminen el expediente, cierren el PIP, y entonces las complejidades del Estado. De todas maneras, bueno, muy bien, ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo, como hemos comentado pues el balance de este año. Seguramente pues en los próximos meses seguiremos comentando los retos que se vienen, ¿no?, que sin duda pues será fundamental para entender cuál es el Perú que queremos en los próximos años. Sí, yo creo, para dejar allí un tema, el tema de pensar el Perú logísticamente, y el próximo año 2016 vamos a tener 3 nuevos puertos concesionados. Yo creo que es la clave. O sea, tenemos que pensar en que toda esta infraestructura tiene que hacerse en la parte de transportes para tener menores costos de producción y de exportación. Y eso implica una coordinación intermodal, carreteras, puertos, aeropuertos, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es un tema que creemos que es clave. Y el otro, en la agenda del desarrollo, la infraestructura de telecomunicaciones, pero pensando en lo que vamos a hacer de educación, salud, capacitación, producción, ¿no? La ideología de la diversificación. Recordemos que José Gallardo pues ha sido coautor de Piero Gessi, que estuvo ayer, no, precisamente con el libro que de alguna manera los ha puesto en el mapa. Gracias por Enrique, para dejar un saludo de Navidad y también un pedido a todas las familias y a todas las personas, a todos los ciudadanos del país, que las fiestas son como una cosa muy especial en nuestras vidas, pero también son momentos en los que hay muchos viajes, ¿no? Y en la que hacemos un pedido muy especial para manejar pues con precaución, para no manejar en velocidad, ¿no? Y que todos tengamos unas fiestas bonitas y que no tengamos malas noticias. Un pedido muy especial. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.